Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios porque estamos el día de hoy aquí reunidos. El día de hoy tengo un mensaje pues con un propósito especial para cada uno de nosotros. Muchas veces nos alejamos de nuestro Dios, de nuestro Padre, y muchas veces no entendemos que tenemos que regresar algún día. Aquel que el Señor ya lo separó para Él, es imposible que nuestro Dios lo deje ir. La semana pasada hablábamos que estamos separados y apartados para nuestro Dios. Pues el día de hoy la palabra es el Hijo Pródigo. Abran sus escrituras en Lucas capítulo 15, versos 11 al 13. ¿Por qué digo que este mensaje es para todos? Incluso para mí. Muchas veces nos alejamos de nuestro Padre y pensamos que vamos a hacer las cosas y que todas las cosas nos van a salir perfectas, pero ilusos de nosotros. Dios lo que quiere que entendamos es que debemos de estar bajo su sombra, bajo el cuidado de Él. Lucas capítulo 15, 11, versos 11 al 13. También dijo un hombre, dice la palabra de nuestro Dios, que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la palabra de Dios, y les repartió los bienes. Verso 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y dice al final de esta palabra, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esta parábola es la que más almas ha traído a los pies de Cristo, y es conocida por la mayoría de todos nosotros, y es en realidad un mensaje que nunca debe de esconderse o dejarse de predicar. Es la parábola más larga de todas las parábolas que Cristo enseñó. En la parábola se asemeja mucho a los tiempos en que vivimos en la vida cotidiana en nuestros días. ¿Cuántas posesiones nos da nuestro Padre? Y cuando ya no las dio, así somos muchos, nos vamos lejos de Él para disfrutar lo que Él nos ha dado. Muchas veces Dios nos ha bendecido en grande manera y nos ha dado bienes, nos ha dado forma de poder vivir holgadamente. Pero cuando ya estamos de esa manera viviendo, decimos, no necesitamos del Padre, ya tengo todo. Todo lo que me rodea es mío, ¿sí? Y nos olvidamos que nada de lo que poseemos es nuestro, ya que Él nos lo dio todo, y gastamos lo que no nos costó ningún trabajo y esfuerzo, y malgastamos todo. Esta parábola nos presenta a Dios como un Padre amoroso, listo siempre y dispuesto a perdonar a su Hijo cuando éste desea regresar a casa arrepentido. Lugar de donde nunca debía de haber salido. Nos presenta un hijo que saboreó primero la riqueza, después de tenerlo todo, y después la miseria, el hambre, el dolor y la vergüenza de vivir en donde nunca tenía que haber vivido. Las razones o motivaciones de este joven muestran el anhelo o el deseo material, queriendo vivir su vida o pretendiendo con ello aprender una lección. En un principio él tenía una familia y terminó perdiéndola. Tenía la provisión de su padre y terminó perdiéndola. Tenía casa y ahora vuelve. Y ahora vive en la calle. Tenía un padre y un hermano y decidió irse y alejarse de ellos para vivir su vida disipadamente. Lo tenía todo y prefirió perderlo. Todas estas cosas mencionadas anteriormente son tristemente las cosas que pasan con todos aquellos que deciden abiertamente vivir lejos de Dios. Afortunadamente el Padre Celestial siempre está dispuesto a recibir, a perdonar y quizás hasta festejar a todo aquel que voluntariamente así lo desee regresar a su Padre. Número 1, ¿qué sucedió? Saliendo de casa se fue lejos a vivir como él pensó que sería mejor. Se apartó de su padre. Lucas capítulo 15, verso 13, ya lo habíamos leído. ¿Qué dice? No muchos días después, cuando ya le hubieron entregado todos los bienes, dice la palabra, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia
a una provincia apartada y lejos de su padre, y allí desperdició todos los bienes que le había entregado su papá, viviendo perdidamente. Era el menor de los 2 hijos de este padre, y al solicitar parte de la herencia que le correspondía, abiertamente al hacer esto expresaba que deseaba que su padre muriera para que su padre lo heredara. Pero como esto no sucedía, él quiso que su padre lo heredara en vida. A la herencia, si ustedes saben, se accede cuando el testador o aquel que va a hacer un testamento está muerto. Hubo un tiempo para que reflexionara antes de irse, pero él no lo hizo. Él soñaba con su libertad, quería estar solo para poder hacer lo que él quisiera, sin que a nadie tuviera que dar explicaciones de su vida desenfrenada. Fuera de la casa de su padre, si ustedes se dan cuenta, todo es un desperdicio. ¿Por qué? Porque todo se tiene que pagar. Él desconocía que se tenían que hacer gastos para todo. Número 2, viviendo fuera de la casa de su padre, ya no hubo límites para él. Lucas capítulo 15, verso 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había terminado con la herencia que le había entregado su padre. Y cuando todo lo había malgastado y derrochado, por muy grande que sea tu riqueza, puede tener un fin inesperado. Se acaba. Comenzó a faltarle todo. Ese era el momento para pensar que no estaba haciendo bien. Ahora sí ya pensaba que no estaba haciendo nada bien. Creo que podía resolver su problema solo, o creyó. O que alguien con los que había malgastado lo podía ayudar. Pero ¿qué pasa cuando aquellos a los que tú has invitado durante mucho tiempo a festejar y a malgastar, tú les dices que se te acabó el dinero, que ahora les toca a ellos compartir de lo que ellos tienen? ¿Qué hacen ellos? Se dan la vuelta y te dejan. Yo era tu amigo hasta que se terminara tu último centavo. Y eso fue lo que le sucedió al hijo pródigo. Solo hay amigos hasta que se te acaba el dinero. Esa es la verdad. Fue el principio de hacer cosas humillantes, como el estar al cuidado de los cerdos, y que se le antojaba comer de las algarrobas de los cerdos. Algarrobas quiere decir desperdicios. Eso es lo que comen los cerdos. Deseaba, pero nadie le daba. Y a nadie le importa más nuestra vida que al Padre. Amén, amén. Al Padre que nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado. Amén. Número 3, extrañando todo lo que tenía en la casa de su padre. Y ahora sí entiende que con su padre lo tenía todo. Lucas capítulo 15, verso 17 al 19. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ni siquiera las algarrobas de los cerdos podía comer. Dice la palabra de nuestro Dios: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén, aleluya. ¿Por qué decía esto este hombre? Porque los jornaleros comían mucho mejor que él. Ellos tenían el pan en su mesa porque su padre era el que lo dotaba de todos ellos. ¿Qué es lo que está pensando este hombre? Dice: Padre, ya no puedo ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Reconociendo la abundancia que tenía en la casa de su padre. Reconociendo que aún en los siervos de su padre tenían más que él para comer. Y yo les haré una pregunta: ¿qué no acaso él se había llevado una buena herencia? Y que si hubiera cuidado de ella le hubiera durado mucho tiempo, sabiéndola administrar. Ahora reconocía que había cometido un error. Ese fue el principio del fin de su miseria. El regresar y pedir perdón a su padre por sus errores. Número 4, regresando a la casa de su padre.
Lucas capítulo 5, verso 20 al 24. Lucas capítulo 15, verso 20 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este hombre no necesitó llegar hasta donde se encontraba su padre. En cuanto su padre lo vio desde lejos, el padre, ¿qué fue lo que hizo? Fue movido a misericordia, dice la palabra, y corrió y se echó sobre su cuello y besó a su hijo. ¿Cuántas veces no ha sucedido lo mismo contigo y conmigo? Nuestro Padre Celestial está esperando que tú te arrepientas y que regreses pidiendo perdón. Verso 21. Y el hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ni siquiera escuchó lo que su hijo le decía: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse en la casa de su padre. Observe que antes que el hijo pródigo pueda ni siquiera decir que pecó y que podía ser como uno de sus jornaleros, la recepción del padre no es como él se la había imaginado, ya que ni siquiera le permite empezar el discurso que él había preparado. Lo que pudo haber pensado el hijo pródigo en el camino a casa de su padre: ¿me recibirá? Después de todo lo que he hecho, he terminado con todo lo que él me dio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Que vengo para que me dé más? Ni preguntaba, ¿me castigará por ello? Etcétera. Miles de cosas venían a su cabeza. Pero lo que recibió en casa de su padre fue todo lo opuesto a lo que él pudo haber pensado. Su padre lo recibió con amor. No hubo de parte del padre ningún reclamo por él. Al contrario, su padre estaba feliz por su regreso. No se fijó en su apariencia, ni por ello tomó distancia al tenerlo cerca. Lo abrazó y lo besó con vehemencia. ¿Cómo llegaría este hijo? Ustedes se preguntarán, si dice la palabra que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, si se quedó sin nada y estuvo al cuidado de los cerdos de una hacienda. Imaginen ustedes cómo llegó este joven a la presencia de su padre, desaliñado, sin ropa limpia, quizás raída, sin bañar, sin zapatos, como un vil ermitaño. Su padre, en lo único que se fijó es que su hijo estaba de vuelta, y él lo había dado por muerto, y ahora él ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Amén, gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hace su padre? Ordena que le entreguen el mejor vestido y que lo vistan, y que pongan un anillo en su mano, y también que calcen sus pies. Ordena matar al becerro más gordo para comer, y ordena hacer fiesta para su hijo. ¿Qué significa poner el anillo en su mano? El padre vuelve a darle autoridad en su casa. Significa autoridad. El padre le está volviendo a entregar autoridad a su hijo en su casa. Número 5. No todas las cosas iban a salir ahí bien. El hermano mayor no estaba de acuerdo con su padre y le reclama a su padre la forma como premia y festeja a su hermano después de haber terminado con todos los bienes que él le había dado. Lucas capítulo 15, verso 25 al 30. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. ¿Se dan cuenta, hermanos? El hijo mayor estaba en el campo y dice, cuando vino llegó cerca de la casa, ¿y qué fue lo que escuchó? Escuchó música y escuchó danzas. ¿Y qué hizo este hermano de este joven? Dice que llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba sucediendo en su casa. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué sorpresa para ese hombre. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas este hombre, diciéndole a su padre, le decía, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero sin embargo, a tu hijo, que ha consumido tus bienes y ha gastado el dinero con rameras, ay, a ese sí lo premias y haces de matar becerros gordos para que él coma. Cuando su padre oye que su hijo mayor está tan enojado, dice la palabra de Dios que él sale a buscarlo y le dice, hijo, ven, entra y gózate con nosotros de que tu hermano haya vuelto. Amén, aleluya. Pero él no quiere saber nada y repite su queja. Yo te he servido durante tantos años y nunca me he apartado de ti y nunca he andado con mujeres ni por malos caminos, sino que he sido un modelo de rectitud y nunca me has festejado. Pero a que te ha deshonrado y que te ha tratado con desprecio, a ese sí lo tratas como un príncipe. Mejor me hubiera sido portarme como él y darme a la gran vida y a la holganza, y entonces sí te hubieras alegrado cuando hubiera regresado, hipócritamente como ese, porque tiene hambre para mendigar tu pan. No es justo, Padre. Lucas capítulo 15, versos 31 y 32. ¿Qué es lo que le contesta el padre a este hijo también? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén, aleluya. Hermano y hermana, ¿no se te hace conocida Gloria al Señor. esta parábola? Amén. Si la comparamos con nuestras vidas, ya que muchas veces hemos hecho lo mismo con nuestros padres en la carne, si somos hijos, y que cuando regresamos pensando que por lo que habíamos hecho, ellos no nos van a perdonar, pero sorpresa, cuando ellos nos miran llegando y regresando a ellos, que de parte de ellos no hay ningún reclamo. Gloria al Señor, aleluya. O en el caso de que nosotros seamos los padres, ¿serás tú capaz de no perdonar los errores de tus hijos? Amén. Cuando ellos, de la misma manera que el hijo pródigo, regresan a ti para que los perdones, cuando ya se dieron que contigo van a tener lo que afuera ningún amigo, con los que derrocharon lo que tú diste, les ayudará cuando ya no tengan nada. Gloria al Señor. De la misma manera el Padre Celestial lo hace Amén, con aleluya. cualquiera de nosotros, que al equivocarnos, Gloria a Dios. cuando tomamos decisiones malas, nos perdona y nos recibe como si no hubiera pasado nada. Pero hay que llegar arrepentidos ante Él. Hermano y hermana, si estás en esta situación, alejado del Padre, es momento para que te vuelvas a estar en contacto con Él. Él te va a recibir igual como lo hizo con el hijo pródigo. Amén. Te va a abrazar, te va a besar con esa misma vehemencia, porque Él te ama como su hijo que eres. Amén. Hermano, si tú supieras todo lo que he hecho a espaldas de Él, y entonces no me dirías que Él me va a perdonar. Además, no me siento digno de acercarme a Él. Me siento sucio, hermano. Es más, no me siento capaz de servirle como antes. Que me alejare de Él por mis pecados. Anteriormente yo servía a Dios en la alabanza, y ahora me siento indigno de estarlo haciendo. Sí, hermano y hermana, aún todas estas situaciones que tú manifiestas, Él te ama y quiere que como hijo tú regreses a casa, que te sientas extrañado por Él. Amén. Así es Dios. Aleluya. Nos recibe a todos y regresamos arrepentidos a Bendito sea Él su nombre. y humillados.
Qué hermoso es tener un Padre como el nuestro, un Padre celestial lleno de amor. Gloria a Dios. Dios siempre está dispuesto a recibirnos cada vez que nos acercamos a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dios el Padre es todo amor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Y que tu no nombre, importa lo que hayas hecho el día de hoy, Gloria a Él Dios. te perdona. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Gloria Padre al Señor. siempre tiene una oportunidad para nosotros. Una oportunidad más. Reflexiona y no la desperdicies. ¿Cómo se aplica la parábola del hijo pródigo? Los elementos principales son entendidos fácilmente. El Padre simboliza a nuestro Padre Celestial. Amén. El hijo pródigo que regresa a casa es el pecador arrepentido. Amén. El hermano mayor refleja la actitud de los fariseos y de los escribas que se creían ellos mismos justos. Lucas capítulo 15, verso 2. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Amén. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Nuestro Padre Celestial ama a sus hijos, Amén. aun cuando ellos se apartan de Él. Amén. Gloria Su al corazón los anhela en amor, Aleluya. pero especialmente cuando ellos regresan con una actitud de arrepentimiento. Aleluya. Hay gozo delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 15, verso 10. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Alaben a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Amén. Dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. ¿Por qué hablamos del hijo pródigo como un pecador arrepentido? Recuerden que él mismo dice en Lucas capítulo 15, verso 21: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nunca debemos de olvidar lo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 5, verso 31 y verso 32. ¿A quiénes vino nuestro Señor Jesús? Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Amén. Jesús, porque Él mismo lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino aquellos que están enfermos. Y también dice: no he venido a llamar a los justos, sino a todos los que son pecadores al arrepentimiento. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a salvar lo que estaba perdido. Amado hermana y hermana, ¿tienes el deseo como el hijo pródigo de regresar a casa de tu padre y a reconciliarte con él? Hoy es el día. Amén. No hay nada que el Padre no te pueda perdonar. Solo espera verte dispuesto y arrepentido para que Él corra, te abrace y te bese, y te Amén. vista y te ponga calzado y te ponga anillo. Junto con Dios te ofrecemos el Evangelio de Cristo. Amén. Por la sangre del nuevo pacto, Aleluya. con un mensaje de reconciliación en este día. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. No hace falta más que empezar a mirar a los ojos de Cristo. Una mirada a Cristo y todo cambiará. Amén. 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 Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice la palabra? Que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliaos hoy con Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Hay momentos en que pudimos habernos alejado, en que pudimos haber desperdiciado lo que nuestro Padre nos había dado. Pero ahora que estamos necesitados en este tiempo, hay que reconciliarnos con Dios. Hay que regresar al Padre arrepentidos. Amén. Amén. Amén.
Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga los corazones de cada uno de ustedes. Y un saludo a todos aquellos que ven las predicaciones a través de las redes. Dios les bendice. Amén. Gloria